Depende de el ministro de Alessandro. Bien, usted está acostumbrado a verlo en este programa siempre al doctor Ubeira, pero también trabaja el doctor Marcos Aldazábal, ¿no? Que nos acompaña y le agradecemos que esté esta noche. Doctor, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿por qué no nos comenta la presentación que hicieron hoy para recusar a la jueza? Sí, la presentación tuvo que ver con el trabajo que tiene la jueza en relación de dependencia con el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, para decirlo de alguna manera. Cuando uno, esto como una introducción, cuando uno empieza a estudiar Derecho en el CBC, lo primero que te enseñan es la independencia de poderes y la separación de poderes. Esto es una premisa básica de cualquier Estado de Derecho, pero llamativamente tenemos jueces federales que no la entienden, ¿no? Entonces tenemos una jueza que trabaja, como digo, en un órgano que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, pero que además no está tan claro que de clases, porque la resolución que la nombra dice que presta tareas como investigadora senior, y en la resolución de designación describe qué hace este instituto y dice da apoyo a la conducción política en materia de seguridad. Es decir, no habla siquiera de dar clases, habla de asesorar a políticos que toman decisiones. Y esos políticos que tomaban decisiones, al menos hasta hace pocos días, estaban comandados por D'Alessandro. Es decir que ahí podría haber, digamos, solamente una falta, no solamente una falta ética o moral, sino que un impedimento para que investigue a quien le daba trabajo. Absolutamente, es decir, la falta no solo es ética o moral, es claramente legal, es una premisa básica. Un juez no puede trabajar, o una jueza no puede trabajar en el Poder Ejecutivo. Y esto no es una universidad, esto también lo dejo en claro, es una academia de policía y un centro de asesoramiento a funcionarios de seguridad del gobierno de la ciudad. Estos funcionarios de seguridad eran, bueno, hasta hace muy poco eran comandados por D'Alessandro. Entonces era una persona que está, una jueza federal trabajando como asesora de un poder ejecutivo y además de una dependencia de un poder ejecutivo que está fuertemente cuestionada. Y repito esto, puede ser que ella diera clases. El instituto en su comunicado público, puesto no lo digo yo, lo dice el comunicado público de ellos, no aclara si da clases o no, dice que trabajaba como investigadora senior y que trabajaba en un observatorio de políticas públicas de seguridad. Y justamente cuando se ve el objeto de ese observatorio, que es muy poco transparente lo que hace, lo que dice es eso, es que presta consejos a funcionarios, es decir, lo estoy parafraseando, no dice exactamente estas palabras, pero creo que son peores aún. Y por un lado esto es legalmente inédito, incompatible con su función, pero además lo otro que planteamos hoy es que este organismo, además de que Capuchetti no podría dar clases, parece tener una estructura directamente mafiosa en su funcionamiento y más allá de Capuchetti. ¿Por qué? Este instituto, que se llama Instituto Superior de la Seguridad Pública, cuento algunas cosas. Por ejemplo, para decirlo, y son las palabras que usamos en la audiencia, esto es lo que se conoce, o al menos coloquialmente, como un aguantadero. D'Alessandro, por ejemplo, se toma licencia como ministro de Justicia y Seguridad, no sé si al otro día o los 2 días lo nombran profesor titular en este instituto, del que él designaba al director hace 3 días. Este instituto, por lo que sabemos, aún con su opacidad, paga la hora de clases más que las universidades más prestigiosas del país. La gente que está ahí, es decir, más allá de lo que uno piense de Capuchetti como jueza, claramente no puede ser investigadora senior porque no tiene ningún antecedente académico y además en el comunicado de la institución dice que en 9 años ella, según la institución, hizo un solo trabajo en 9 años, cobrando como mínimo, yo calculaba, ahí dice 73.000 pesos, pero eso yo creo que no incluyo ya las clases. Eso es aproximadamente 1 millón de pesos por año, serían 9 millones de pesos para hacer un trabajo, que debe ser un artículo que ni siquiera está en internet, ni siquiera sabemos si existe. Entonces, es evidente que esto no es un sueldo a una investigadora senior, esto es un sueldito para un juez, un sueldito para otro juez. Algunos datos más de este Instituto Superior de Seguridad Pública. Como para mantenerlos rentados. Exacto. Y recordarles, mirá que nos perteneces. Mirá que nos pertenece. Es muy importante, doctor, esto que está usted diciendo, ¿eh? Sí, y con esto, perdón la interrupción. No. Creo que muchas veces idealizamos y pensamos que las mafias solamente reciben Rolex y Ferrari. Puede ser, pero muchas veces también son esto, curritos, un sueldo de acá, un sueldo de allá. Y estos son 75.000 pesos de nuestros impuestos por una tarea
incompatible. Y les contaba, por ejemplo, el director de este instituto, que no es una universidad, lo nombra Marcelo D'Alessandro. El director es un fiscal de cámara de la ciudad. Imagínense qué pasaría si alguno de los fiscales de Comodoro Pi, cualquiera, por ejemplo, si el fiscal Rívolo, que es el que está en la causa, tuviera un cargo de director en el Ministerio de Justicia de la Nación o en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Imagínense lo que dirían sobre la posible imparcialidad u objetividad del fiscal. Acá es esto, son jueces que trabajan para el Poder Ejecutivo, es inédito. Para hablar de, según se conoció, para hablar de las prácticas... Jueces que trabajan para la política. Sí. Exacto, pero es los jueces, así como la política controla a los jueces tienen que controlar a la política, no puede estar de los dos lados del mostrador. Ahora, la verdad, ¿esto se lo dijeron hoy usted a Bruglia? Sí, le dijimos todo eso. Porque la verdad que sí. Si con estos antecedentes gravísimos, se rechazan, entonces ya la impunidad habrá llegado en forma total a Comodoro Pro. Absolutamente, y de hecho algo de lo que le dijimos a Bruglia, bueno, también son los actores con los que tenemos que lidiar, ¿no? Pero algo que le dijimos es, podemos pensar distinto en 1.000.000 de cosas. Si queremos una calidad institucional mejor, hoy el Poder Judicial es no solo el poder político, sino la corporación con peor imagen de la Argentina, sí, según la Universidad de San Andrés, según otras estadísticas. Arriba del 80% de negativo. Si queremos al menos mejorar un poco y queremos encontrar consensos básicos, bueno, un consenso básico es que un juez no puede trabajar para el Poder Ejecutivo y además ese trabajo no existe. Es decir, eso es un sueldito. Y además... Es tenerlo rentado, doctor. Tenerlo rentado, es tenerlo rentado, decirle, rentada. Ojo que nos perteneces a nosotros y tenés que actuar como actúa Capuchetti, de acuerdo a los dictados. Pero todo, es decir, todo es más burdo de lo que parece. Por ejemplo, el secretario académico de este instituto, que el secretario académico entiende que lo que debería hacer es corroborar la calidad académica y ética del lugar. El secretario académico, por lo que sabemos, es una persona que tuvo que renunciar a un concurso de fiscal porque le habían pasado el examen antes de rendir, respondió las preguntas y no se dio cuenta que le habían preguntado otra cosa. Respondió las preguntas que le habían pasado. Exacto. Pero es un poco gracioso, pero es trágico. Es trágico. Porque además todo esto tuvo un impacto en la causa, que fue que Capuchetti no haya investigado absolutamente para nada lo que pasó con la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Irina, lo que decía Irina. Irina. Bueno, justamente sobre este tema de la policía, ¿no? ¿Por qué es importante y cuáles son las omisiones de la jueza en este punto? De la policía de la ciudad, ¿no? Porque a la Policía Federal entiendo que sí la apuntó la jueza. Sí, como decís, Irina. Acá hay algo muy particular, que es, la jueza decidió, y esto también habla de la intencionalidad política total, la jueza decidió hacer, es decir, un legajo o una causa acumulada esta para investigar a la custodia de Cristina. Nosotros no sabemos qué es lo que vio que habría de problemático en la accionar de la custodia de Cristina. No lo entendemos, pero aún así no lo objetamos. Quiere investigar, que investigue por nosotros, que investigue abajo las piedras, mejor, que investigue todo lo que tiene que investigar. Al legajo no sabemos por qué, el legajo se llama Guado de Pedro, no sé qué cosa, como vinculándolo, cuando no está mencionado nunca con esto, obviamente una ridiculez, pero muestra cómo operan, es decir, le querían poner alguna causa a ese nombre. Este legajo que no se entiende por qué investiga la custodia, nosotros de ningún modo nos oponemos, investiguen todo lo que quieran, también le manda a la Policía Federal para que arme sumarios e investigue esa fuerza, y no investiga la Policía de la Ciudad, y esto es muy llamativo porque sobre la única, no sé sobre la única, pero porque sobre la Federal también hubo algunas irregularidades al principio de la investigación, pero sobre la fuerza que más pruebas hay de una conducta al menos negligente u omisiva, sino dolosa y activa, es de la Policía de la Ciudad que permitió que 2 o 3 días antes del atentado la gente de Revolución Federal entre al edificio. Y creo que esta imagen es muy gráfica. El 27 de agosto, que fue el Día de las Vallas, si recuerdan. Sí, un sábado. Un sábado. La policía agredió a manifestantes, a dirigentes políticos, insultó al hijo de la vicepresidenta, que además de ser político, entiendo que es un hijo que va a ver a su madre como cualquier ciudadano. Lo insultan, lo increpan, le dicen ¿qué vas a pasar acá? Y mientras tanto no detectan que hay una persona con un arma, que era Sabac Montiel, que tiene un mensaje de ese día de se metió justo si no la mataba. Y no dejaban pasar a gente que se iba a manifestar pacíficamente, y mientras tanto sacaban fotos ilegales desde las ventanas. Claro. Y la gente de Revolución Federal, respecto de la cual ellos ya sabían que eran violentos y que tenían, o que pregonaban la muerte de Cristina Kirchner, entraban a su edificio y subían al piso de arriba. Claro. Y todo eso
Todo eso en una jurisdicción que obviamente pertenece a la ciudad, especialmente cuando la habían vallado y la habían sellado. Doctor, le agradezco mucho. La verdad que muy importante lo que ha aportado hoy frente a la justicia, pero lo que ha contado acá para que la ciudadanía conozca los jueces con los que haramos, ¿no? Así que bueno. Muchísimas doctor, gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Nos estás acompañando.